Bueno, y llegó el momento de hablar de uno de los grandes filósofos que marca un antes y un después en lo que es la ética, y es este señor Immanuel Kant. Este señor, bueno, pues inicialmente se llamaba Immanuel Kant, luego de aprender hebreo, decidió cambiar su nombre a Immanuel Kant. Y bueno, pues esta figura eh, es uno de esos filósofos que se empezó a cuestionar eh, que de alguna manera la ética que se venía desarrollando desde tiempos de Aristóteles, bueno, pues de alguna manera era muy empírica, era un asunto muy subjetivo, que si usted quería o no quería, ¿verdad? Lo aceptaba. ¿En qué momento, ¿verdad? Muchas veces dice, profe, en qué momento esto se va a poner serio, ¿verdad? Se habla mucho de lo espiritual, de los valores, las virtudes, pero ¿cuándo es que vamos a hablar de esa ética que nos alcanza a todos? Bueno, pues a partir de don Immanuel Kant, empezamos a hablar de una ética formal. Bueno, pues este señor es todo un personaje. Actualmente inclusive hay personas, para que vean la trascendencia de su legado, que todavía van a la tumba de este señor a jurarse amor eterno. Y bueno, pues eh, entre los grandes descubrimientos que este señor hizo, pues, ¿cómo decir? Aunque no era un astrónomo, aunque no era alguien de ver por telescopios, fue la primera persona que intuyó de que en el universo habían espirales de polvo a los cuales llamó universos islas. Bueno, pues esas universos islas son precisamente lo que hoy conocemos como galaxias. Y bueno, pues la obra de este señor abarca, bueno, es vasta, bastante vasta. Y para ello dispusimos una lectura que es esta, bueno, que tenemos en pantalla, que se llama Una ética de la libertad. Es el prólogo de uno de sus libros más famosos que se llama Metafísica de las Costumbres. Y esta ética de la libertad es el prólogo precisamente de ese libro. En realidad es una obra un poco densa, y bueno, pues muchas veces yo me pongo a cuestionar si en realidad el objetivo es de alguna manera adentrarnos en ese lenguaje, ¿verdad? Antiguo de estos autores, o bien irnos, ¿verdad? A lo directo, a lo que nos interesa. Y es por eso que hemos dispuesto esta lectura no solo para conocer a este personaje, sino del por qué dijo lo que dijo con respecto a la ética y cuáles fueron sus aportes para el mundo moderno. Entonces, aquí quedo, ¿verdad? Con esta cuestión para que ustedes puedan profundizar más en el pensamiento de don Immanuel Kant. Bueno, pues, ¿cómo decir? Acá tenemos un retrato de este señor, de su época, y podríamos hablar de detalles importantes. Sin embargo, he copilado 7 ideas principales para entender el pensamiento kantiano, que de alguna manera vienen a hacer un resumen o, por ejemplo, o una llave que nos dé la posibilidad de entender aún mucho más esta lectura que tenemos ahí de frente, para poderla hacer más amena y de alguna manera más provechosa. Bueno, estos primeras 7 ideas para entender el pensamiento kantiano nos dice que don Immanuel Kant buscaba una ética o principios con carácter de universalidad, esa misma universalidad que posee la ciencia. Y es que él era un profundo admirador de don Isaac Newton, este señor que le debemos ese entendimiento del espacio
de cuerpos que se mueven, de inercia, de poleas, de la velocidad a que se mueven, todas estas cuestiones que empezamos a ver en física, matemática, en- en- en el colegio, bueno, pues él de alguna manera es el autor y propuso una forma de observar y de entender el universo que pasarían muchos siglos hasta que el finado Albert Einstein propuso una nueva forma de entender ese universo. Bueno, pues Kant era una persona que lo admiraba bastante y buscaba en cierto modo eh, homologar alguna ley, algún principio, alguna forma de entender cómo funcionaba la ética, de manera que todos pudiéramos hablar el mismo idioma, así como cuando hablamos de ciencia, entendamos, ¿verdad? Lo mismo, aunque tengamos diferentes idiomas aquí y en China. Entonces, lo primero que hizo este señor fue, bueno, pues hizo una raya y dijo, lo que está de aquí para adelante va a ser una ética formal, va a ser una ética que está eh, mediada, ¿verdad? Por precisamente un entendimiento diferente, no es si yo quiero o no quiero, sino la palabra clave es debo, como lo veremos en un ratito. Y atrás, ¿verdad? Quedan esas éticas empíricas o materiales, todas las anteriores a él, en las que hablábamos sobre los fines y bienes, como lo que hablábamos en la clase anterior, que Aristóteles nos hablaba con respecto a su ética. Y es que Kant rechazaba estas éticas al no poder formular leyes o juicios morales universales. O sea, es un asunto muy subjetivo, muy personal, pero no atañe a la mayoría de los seres humanos. Entonces es este momento, ¿verdad?, cuando nos vamos a poner sumamente serios al respecto y vamos a decir, don Immanuel Kant es el que se amarra los pantalones y dice, bueno, pues a partir de este momento, de esta manera es como va a funcionar la ética. El segundo punto es que él, para poder hacer esto, construyó las bases de una ley ética a partir del concepto del deber. Y es que aquí, como veremos más adelante, el asunto, ¿verdad?, va en sintonía con aquel pensamiento estoico, ¿sí? Usted, ahí adentro, usted es el que sabe, usted es el que manda. Y en cierto modo, hay una noción diferente en las personas que ven en la ética una ley y es ese sentido de deber, ya que la única virtud que para él existe, que puede ser incondicionalmente buena, es una buena voluntad en donde está mediada precisamente por ese sentido del deber. Y es que para él los actos realizados por el deber tienen un valor moral. Las demás cosas que uno hace, uno les atribuye diferentes valores o diferentes propósitos, pero lo que es el deber tiene un valor moral. El deber con los otros, o el deber con uno mismo, el deber con las cosas que se deben atender, bueno, pues eso tiene un valor supremo. Y estas acciones que se realizan por el deber poseen una consideración especial por encima de todos los asuntos humanos, por encima de todos los temas económicos. Hay deberes que no se pueden rechazar y principalmente si tiene que ver con el dolor ajeno, con las circunstancias que muchas veces afligen, excluyen a otras personas. Y en este sentido, es el primer ser humano que nos apunta hacia esa dirección. Kant deseaba ir más allá de la concepción moral con los deberes externamente impuestos. O sea, tenemos un montón de deberes, ¿verdad?, que nos impone la familia, la escuela, la universidad, la pareja, o sea, pero nos hace, ¿verdad?, aquí partícipes de una ética de autonomía. Entonces, ¿por qué es importante Kant? Porque aquí nos está introduciendo un tema importantísimo y es el de autonomía. Yo soy el que mando. ¿Cómo decir?
Recuerda lo que hablábamos sobre los esclavos que abrazaban, ¿verdad? Las ideas estoicas. Bueno, pues en cierto modo ellos eran libres en su interior, ellos tomaban la decisión de si algo los afectaba o no los afectaba, de si algo era para ellos deseable o no deseable. Bueno, pues aquí se habla de esa capacidad de poder tomar las propias decisiones. Autonomía es algo que seguiremos hablando de aquí hasta el final precisamente de las clases que tendremos. Y bueno, pues cuando hablamos de autonomía es eso, la capacidad de darse uno las leyes, de decir, bueno, puedo o no puedo hacer esto, esto no me conviene, no me conviene. La vez pasada hablábamos de que, bueno, Aristóteles hablaba de que también esa capacidad de rechazar algunas determinadas cosas. Bueno, pues acá hablamos sobre la autonomía. La ley no viene desde fuera, sino viene desde dentro. Y bueno, pues en este sentido ya hablamos de que las personas se les conoce, o sea, cuando aplican su autonomía como agentes racionales, los cuales reconocen libremente, o sea, por uno mismo, o sea, no hay necesidad de que lo presionen desde afuera, que existen exigencias que la misma razón, la cual se viene forjando, desarrollando, le hace a uno todos los días. Bueno, pues aquí es importante que sepamos qué es un principio. Ahora estábamos hablando sobre los valores, pero aquí en el mismo tema de la ética, cuando hablamos de principios, es un asunto que tenemos que parar a reflexionar, o sea, cuál es su importancia. Y es que cuando hablamos de ellos, estamos haciendo referencia a reglas o normas que orientan la acción de los seres humanos, cambiando las facultades espirituales y racionales de los individuos, de los seres humanos. Bueno, pues estas reglas, como les dije, vienen desde adentro. Entonces, estas facultades espirituales racionales, todas las tenemos, todas las desarrollamos y nosotros, todas las personas tenemos principios, todos tenemos principios diferentes, pero de alguna manera afecta nuestras facultades de cómo pensamos, analizamos, pero también en lo que creemos y hacemos. Estas normas tienen un carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etcétera. Y aquí los principios morales también se le llaman máximas o precepto constitucional. Bueno, cuando hablamos de máximas, qué sé yo, por eso fue muy importante para mí compartir el pensamiento de Lao Tzu, que de alguna manera enmascara esos dichos y refranes y sabiduría popular que tenían en la antigua China los campesinos y que, bueno, pues se escondieron detrás de esa figura mítica. Bueno, pues acá esas máximas o preceptos constitucionales tienen un valor importantísimo. Bueno, pues todos los días hacemos este tipo de máximas que nos recuerdan cosas muy prácticas, pero también nos recuerdan esos deberes con el prójimo, deberes que son ineludibles, digamos, con nuestra familia, con el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces he recordado en este punto personajes como el Chapulín Colorado, por ejemplo, que siempre decía aquellos refranes enredados o mezclaba refranes y la gente, bueno, pues tenía una disonancia en su interior y dice, no, eso no va así. Y es que eso lo sabemos porque lo venimos experimentando, lo sabemos desde que estamos muy chicos, cuando escuchamos a nuestros familiares aquí en casa y después en los otros lugares donde nos relacionamos con otras personas decir estos dichos. Y estos son parte de nuestra cultura y de nuestro contexto, ¿no? Como lo veíamos ahora en la cuestión de los valores. Bueno, continuando, los principios éticos son declaraciones propias del ser humano y apoyan su necesidad de desarrollo y de felicidad.
Los principios son universales, o sea, todos tenemos que respetarlos y acatarlos, y se les puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Háganmele un asterisco ahí porque los materiales que estuvimos analizando en otras clases hablamos sobre la regla de oro. Ahorita vamos a ver que don Immanuel Kant usa esa regla de oro y la usa precisamente en esas máximas que nos va a, que nos va a ofrecer para que las consideremos como parte de esa ley universal. Bueno, pues don Immanuel Kant precisamente fundamenta su ética en la actividad de la razón práctica, esa que exactamente nos refiere a esas circunstancias, esas fórmulas que tenemos ahí adentro antes, determinadas circunstancias que aparecen y antes de emitir cualquier juicio moral o decir cualquier cosa, tenemos que pensarlo y decir, momento, ¿qué hubiera dicho Kant al respecto? Y bueno, pues ahí esas leyes morales nos guiarían. Entonces, se considera principios aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la voluntad que abraza muchas reglas prácticas. O sea, la voluntad diciendo, bueno, pues esto es el terreno de juego donde me voy a mover y si pasa determinadas cosas, esto es lo que voy a acatar. Los clasifica como máximas si son subjetivos o leyes si son objetivos. De manera, o sea, que todas las situaciones, ¿verdad?, que nos pasan en la vida, o sea, qué sé yo, con la pareja, con la familia, con el trabajo, muchas veces hay temas que nosotros les damos una consideración personal, son subjetivas. Sin embargo, hay cuestiones que más allá de eso son de afectación en general, son de acatamiento, digamos, de todas las personas y a todos nos tiene que preocupar. Y ahí son objetivas, son leyes, son de la vida más allá de diaria, sino que de la vida en general. Y bueno, pues estos principios éticos son declaraciones propias que uno hace todos los días en las cuales se apoya la necesidad del desarrollo de la felicidad y la responsabilidad. Si se hace un principio ético como consecuencia del descubrimiento humano para catalogar una acción como beneficiosa o perjudicial para uno mismo o para los demás. Estas declaraciones guían la conducta, su percepción de la realidad y su pensamiento. Y bueno, pues vamos a entrar entonces en materia con respecto a lo que don Manuel Kant nos propone, y es que estos imperativos categóricos son los siguientes. Bueno, pues él acuñó estos tres imperativos categóricos como esta ley que nos propone observar. Bueno, pues generalmente cuando estamos en clase, eh, les pido a las personas que están presentes que si pueden leer cada uno de los imperativos que aparecen acá, estos refranes, de manera que los podamos analizar. Son un poco enredados, pero de fijo ofrecen una reflexión muy rica con respecto a lo que es la ética. Y entonces dice así el primero, dice, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Entonces, muchas veces en ese lenguaje inexplicable, lo que hay que apuntar es que usted debe hacer, o sea, debe proceder de manera tal que usted pueda querer que las personas hagan determinadas cosas siempre y cuando usted también las haga. O sea, que todos absolutamente comulguemos en que podamos realizar las mismas cosas como una ley universal, principalmente en el ámbito moral, ¿no? O sea, que nos preocupemos por el prójimo, que
nos preocupemos, qué sé yo, por el respeto a los demás, por el respeto a la opinión, el hecho de que nuestra opinión se respete, pero también la de los demás. La segunda de estos imperativos categóricos es obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Aquí hay algo importante que anotar. Eh, un fin, yo siempre les pregunto, ¿verdad? Usted sabe que es un fin, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, profe, es el letrerito que baja cuando termina la película. Y no, 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 en este caso no es esa clase de fin. Bueno, ¿qué es un fin entonces? Un fin somos ustedes y yo. Cuando muchas veces les pregunto ahí a los presentes, les digo, bueno, por qué es que tu mamá o tu papá se levantan temprano para ir a trabajar? ¿O por qué es que te hacen un desayuno, un almuerzo? ¿Por qué es que te invitan a ir de paseo? ¿Por qué es que pagan tus estudios? Ah, es que la finalidad es que yo pueda llegar. Ah, exactamente. Somos el fin de nuestros papás, de nuestros antepasados. Y bueno, pues todos estamos en esa misma carrera para posibilitar desarrollarnos en nuestro máximo potencial. De manera que don Immanuel Kant nos propone que siempre tratemos a todas las personas independientemente de lo que nosotros creamos como otro igual, como un fin igual, y nunca, pero nunca como un medio para obtener otra cosa o para llegar a obtener otro fin. Aquí, por cierto, ¿verdad? He acuñado una imagen, vamos a ver, antes de volver a esta otra razón, bueno, pues ahí Kant viendo cómo hay personas que tratan como un medio y nunca como un fin a otras, principalmente en el ámbito del corazón, ¿no? Como muchas veces, y eso es una cuestión deslenable, reprochable, que existan personas que utilicen a otras como trampolín para poder acceder sentimentalmente a otras personas. Es una situación, o sea, que debemos evitar, ¿no? Y es que precisamente en la historia humana hemos visto cómo otras personas se han servido de el prójimo para poder obtener muchas veces prestigio o para poder obtener riquezas o para poder obtener muchas veces obras monumentales para poder ensalzar su nombre sin pensar en que esas otras personas tenían no solo sentimientos, sino tenían una vida que valía la pena. De manera que, en cierto modo, ahora que lo estoy diciendo, este anterior, ¿verdad? Que imperativo categórico, el primero que estuve diciendo, en cierto modo tienes una estrecha relación con este y también con el tercero, pero en el primero se ve reflejada esa regla de oro universal que desde tiempos inmemoriales la cultura viene manifestando, la religión viene manifestando, las diferentes credos, bueno, vienen manifestando que es no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y bueno, pues hay que tener una consideración también con nuestros iguales, tenerlos en cuenta como fines y nunca, ¿verdad? Nunca, nunca como un medio. De manera que el tercero de los imperativos categóricos que nos propone como esa ley que tenemos que observar todos y que tenemos que respetar todos, es el hecho que obremos, ¿verdad? Que actuemos como si por medio de lo que decimos todos los días, de nuestros refranes, de nuestras sentencias, de nuestros juicios morales, fuéramos miembros legisladores en un reino universal de los fines. O sea, que de alguna manera el primero que tiene que juzgar si lo que está haciendo bien
que el primero que tiene que empezar a hacer lo que uno eh, está por aconsejar es uno mismo. Porque muchas veces, y lo decía Tales de Mileto, muchas veces las personas que dan consejos, pues obviamente no se fijan hacia adentro y generalmente son los que les va peor. Por eso mismo, porque no se escuchan, no siguen sus consejos. Entonces, como si uno fuera, ¿verdad? Uno de esos legisladores que está ahí vigilante de estas cuestiones, el primero que tiene que empezar es por uno mismo antes de ver hacia afuera. Entonces, en estas ideas, ¿verdad? Que estábamos repasando con respecto a lo que son los imperativos categóricos, bueno, pues existe una razón teórica que formula juicios frente a la razón práctica que formula los imperativos. O sea, nuestra razón, así que, o sea, estamos recibiendo información teórica al respecto, pero, ¿cómo decir? En la práctica, en el diario vivir, y formulamos otros razonamientos donde uno dice, bueno, pues esto es lo importante. Antes de hacer X, esto es lo importante. Antes de hacer Y, debo fijarme hacia adentro. Antes de hacer Z, ¿verdad? Yo soy el que mando. Antes de hacer A, debo primero empezar por casa. Entonces, otra de, bueno, ahí nos sigue viendo serio nuevamente de Immanuel Kant con la advertencia de que nunca, nunca tratemos a otros, ¿verdad? Como un medio para alcanzar los fines. Bueno, pues en cierto modo la ética debe ser universal, acatada por todas las personas y por tanto vacía de contenido empírico. O sea, de alguna manera nos dice todo lo que hemos venido hablando de esto, de lo que adquirimos, ese conocimiento ahí bonito que nos suena en redes sociales o que nosotros compartimos en tal perfil o lo que le hablamos, eh, pues es vacío, ¿no? Aquí el vacío es diferente, es como si dijera no importa, porque para él la experiencia no puede ser ese medio de donde uno extraiga deberes universales, sino que deben ser planteamientos prudenciales condicionados por la experiencia sensible. Bueno, ¿cuál? La que estamos adquiriendo por medio de los sentidos, la cual la adquirimos por medio de la reflexión y también, en cierto modo, eso es lo menos, y ya les voy a explicar por qué, por medio de la experiencia. Y es que uno de los ejemplos que generalmente doy al respecto, y no es que es un asunto caprichoso, sino es que ha sucedido. Fue una ocasión, ¿verdad?, en que a un amigo pues llegó a la casa, su mamá le dijo estaba enferma, se la llevó para el hospital y bueno, pues la metieron adentro de emergencias. Y al rato salió la enfermera y le dijo muy parcamente que la señora había fallecido, ofreciéndoles muy pocas explicaciones. Y es que, ¿cómo decir? En este sentido, imagínense que alguien precisamente en ese mismo contexto dice, bueno, pues, digamos, sea el médico, sea la enfermera, salga y diga, bueno, pues la persona, ¿verdad? Su familiar, falleció, sí, es que fíjese que yo no tenía tal conocimiento. Y bueno, pues ahí mientras estábamos haciendo maniobras de resucitación, pues yo no las sabía, pues no, en la universidad no me las enseñaron. Pero ahí viendo al compañero que sí fue a una universidad diferente y sí se las enseñaron, ahora puedo hacer estas maniobras de resucitación y ahora sí puedo salvar a otras personas. Entonces, por eso es que don Immanuel Kant berrea acá y dice, no, no, la experiencia no puede usted, o sea, extraer esos deberes universales. Las personas que pasan por una universidad, nos diría, deben necesariamente saber ese tipo de conocimientos si se van a dedicar a ese tipo de profesiones. Entonces,
¿Cómo pueden ser adquiridas? Por medio de la reflexión, por medio del análisis de esas situaciones, por medio de la práctica de situaciones en clase, o sea, qué sé yo, con muñecos, para poder experimentar estas situaciones antes de entrar al campo de batalla. Y es que en la última de estos planteamientos nos habla algo muy importante, es que todo este conocimiento, ¿verdad? Todos estos planteamientos, todas estas reflexiones deben ser a priori, o sea, deben ser hechos antes de que entremos al campo de batalla a experimentar estas situaciones, deben ser estudiadas con antelación, de manera que no lleguemos a decir, bueno, pues las vamos a adquirir por medio de la experiencia, no, sino que ya llevamos esa experiencia necesaria y por medio de la autonomía decir, bueno, ¿cuándo es que podemos entrar? ¿Cuándo no podemos entrar? ¿Cuándo podemos rechazar? ¿Cuándo podemos hacer eso, verdad? Que nos hemos preparado. ¿Por qué? Porque como dijimos, la ley viene desde dentro de cada persona y no está fuera y la persona sabe exactamente hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Y bueno, pues en este caso es importante el hecho de que ejercitemos esta cuestión de la autonomía, pero principalmente a sabiendas de que hay cosas que tenemos que saber previamente antes de entrar al campo de batalla. Es por esta razón que don Immanuel Kant es precisamente el que empieza a desarrollar una nueva forma de ética que se llama deodontología, que es que las cosas de alguna manera estén en algún lugar escritas para que previamente las personas puedan decir, bueno, pues estas son las obligaciones que tenemos, y de ahí se desprenden nuestros modernos códigos de ética de todos los diferentes profesionales con las diferentes exigencias que tiene las labores que cada uno desarrolla. Y bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a realizar un ejercicio con el código para los profesionales de ciencias económicas de Costa Rica y vamos a reflexionar sobre el contenido. Bueno, pues también vamos a compartir en grupos sobre lo que esto implica, o sea, sobre su contenido, pero también, o sea, qué es lo que debemos saber anteriormente, antes de entrar de lleno a ser profesional en ese ámbito, qué podemos, qué no podemos hacer, cuál es la conducta ideal, cuál es la conducta, o sea, que no debemos seguir, o sea, qué pasa, qué consecuencias hay cuando no se atienen a estas recomendaciones, ¿verdad? Porque es de acatamiento, o sea, personal, o sea, nadie te está persiguiendo, pero si cruzas la línea puede ser que sí. Entonces, vamos a profundizar entonces en este manual, un manual para los profesionales en administración que forman parte del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica.